hasta aquí nos ayudó nuestro Dios. Hasta aquí nos Feliz ayudó aniversario. nuestro Señor con su fidelidad. Amén. Pero ¿usted cree que el Señor va a seguir siendo fiel con nosotros? Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Usted cree que el Señor va a seguir restaurando las familias? Amén. Amén, amén. Así es que tenemos a un Dios fiel, un Dios lleno de misericordia, de amor, de gracia, un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Amén. Yo le creo a Él, porque un día llegué a esta iglesia como usted llegó y Dios restauró mi familia. Y hoy estamos aquí Amén. sirviéndole para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que me siento muy feliz, muy emocionada desde la mañana. Estaba viendo los cultos, de verdad ha sido un tiempo de mucha, pero de mucha bendición. Y seguirá siendo porque continuamos con nuestro aniversario. Amén. Amén, esposa amada, pero doblemente feliz. ¿Sabe por qué? Porque hoy nace la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Carmen de la Legua. Amén. Damos gracias a Dios. Nuestro Dios es maravilloso. Cómo hemos llegado a esta casa y hemos aprendido a hacer la voluntad de Dios, a ser obedientes a los mandatos del Señor y comprometidos con la extensión del reino de Dios. Así es que los que vamos a Carmen de la Legua, vamos a conquistar ese distrito para la gloria y honra de su nombre. Amén. Damos un aplauso al Señor. Doblemente feliz, esposa. Amén. Así es. Como dice mi esposo, Amén. estamos muy emocionados, súper felices, pero también vamos con ese temor. Amén. Vamos con ese temor porque sabemos que nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso. Amén. Y a Él le gusta que hagamos las cosas correctas, que nos presentemos delante de Él con un corazón puro, limpio y agradecido al Señor. Amén. Así que nosotros solamente le decimos: heme aquí, Señor. Envíanos a donde quiera que Así el es. Señor nos lleve. Estamos para su servicio, toda nuestra familia. Así es. Amén. Y estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y justamente el tema que énfasis de este mes tiene que ver con la expansión del reino de Dios. Y la palabra que hoy Dios ha traído para nosotros, y le he pedido que me use como un instrumento, tiene que ver con eso, con la expansión del reino de Dios y específicamente Carmen de la Legua para Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Ahora vamos a leer la palabra. Busque en su libro, en su Biblia, por favor, el libro de Marcos. Marcos, ¿verdad? Y espero que hayamos leído todos el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo del 14 al 16. Del 14 al 16. Mira. Amén. Vamos a dar la lectura de la palabra del Señor. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche. Padre bueno, gracias por este tiempo, porque sabemos, Señor, que tu presencia está en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo, Señor, lo que nos das, y lo que se vendrá serán mejores cosas, Padre. Gracias por estos 24 años, Señor, aquí en esta iglesia, Padre precioso. Gracias por la vida de nuestros pastores, Antonio y Romy de Rojas, Señor. Sigue bendiciéndolos, papito lindo. Sigue, Señor, usando sus vidas como un instrumento de bendición, Padre. A donde quiera que ellos vayan, Señor, tu presencia siempre con ellos, Padre. Úsalo cada día con una inmensa sabiduría, Señor, porque sabemos que para esta iglesia
Se vienen cosas grandes, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Usa la vida de tu siervo, quien va a exponer tu palabra, Señor. Y gracias por la vida de cada hermano presente, de cada familia, Señor. Padre precioso, que este tiempo, Señor, sea nuestro. Y sea usted hablando conforme a su preciosa voluntad, mi Señor. A usted sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga, amada. Muy bien, amados hermanos, como hemos podido leer, el texto de Marcos tiene una parte central, medular, que tiene que ver con la gran comisión o la misión que la iglesia ha recibido de parte de Dios. Y como el tema énfasis es expansión del reino, ¿verdad? Consolidando nuestra expansión, Dios hoy nos va a hablar sobre estos principios que son eternos, que son importantes para la iglesia. Amén. Sin embargo, ahí hay un título que he puesto ahí está, el título: Jesús y el mandato divino. Jesús y el mandato divino. Recuerden que tenemos que resaltar un personaje. ¿Y qué personaje resaltamos hoy, verdad? Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Amo, nuestro Señor. Sin embargo, tengo que decir en una forma introductoria que los evangelios presentan a Jesús de esta manera. Mateo lo presenta como el Rey. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Juan lo presenta como Dios. Y dejé al final Marcos, porque Marcos, el Evangelio de Marcos, presenta a Jesús como el siervo de Dios sufriente. Aquel que dejó su trono, dejó su gloria para venir como eso, como un siervo, a servirnos y a sacrificarse, aún dando su vida por nosotros los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Y si nace en su corazón una pregunta como esta: ¿quién es Jesús? Podríamos tomar las palabras del mismo Pedro, que se registra en el mismo Evangelio de Marcos. No lo busque, pero cuando usted lea Marcos 8, del 27 al 29, hay un episodio precioso ahí de Jesús con sus discípulos. ¿Recuerda cuando le pregunta a sus discípulos? Le dice: quiero hacer una pregunta en mis palabras, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Miren la pregunta que hizo los discípulos, ¿eh? Y los discípulos respondieron: Señor, dicen que tú eres el Elías resucitado, tú eres Juan el Bautista, tú eres Jeremías, tú eres uno de los profetas. Y creo que tal vez el Señor los miró con amor a sus discípulos, porque Él diría: eso dicen los de afuera, porque no me conocen. Y le respondió con otra pregunta a los discípulos, diciéndole: está bien, pero ahora yo quiero saber, ¿qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy para ustedes, en otras palabras? ¿Vosotros qué decís de mí? ¿Quién soy? Y entonces salieron las palabras iluminadas de Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No está registrada en Marcos, pero sí en Mateo, cuando Jesús le dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ahora tenemos un conocimiento glorioso y concreto de quién es nuestro Señor Jesús. Es el Hijo de Dios. Es el Mesías, el Cristo esperado. Es el Salvador de este mundo. Es el Redentor de la humanidad. Es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Es del que Él mismo dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es del cual dijo Isaías que su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso usted está en el lugar correcto. Usted se rindió ante el Dios correcto. Usted sirve al Dios verdadero.
¿verdad? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, en el mismo libro de Marcos, el texto que hemos leído para acoplar el mensaje, hay una presentación, hay un encuentro entre Jesús y sus discípulos. Los 11 discípulos, todavía no estaba Pablo, ¿verdad? Saulo. Sin embargo, en ese encuentro con sus discípulos, los 11 discípulos, dice la Biblia que les reprochó su incredulidad. ¿Por qué? Porque recuerden que aunque Jesús fue a la cruz y murió por ti y por mí, y sí fue sepultado, yació su cuerpo en una tumba, pero Él resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy está a la diestra del Padre y nosotros esperando su segunda venida. ¿Amén? Sin embargo, dice la Biblia en Hechos 1:3 que Él se presentó con pruebas indubitables durante 40 días a otros discípulos. Y tal vez esos encuentros eran para darle confianza a sus discípulos que después fueron sus apóstoles, ¿verdad? Para darles un encargo glorioso, darles una responsabilidad, un mandato. Y el corazón tenía que estar bien preparado, pero les reprocha su incredulidad, porque ellos debían haber creído a los que aseveraban que Cristo había resucitado. Primero porque las personas que lo aseguraban eran de confianza, eran fiables. Y segundo porque los discípulos, apóstoles, ellos no eran recién conocidos de Jesús. Habían caminado 3 años con Él, habían convivido 3 años con Él, habían comido, dormido. Jesús los había consagrado, los había separado para transmitirles enseñanza, y más que enseñanza sobre el reino, y Él impregnarles su corazón, porque ellos serían al final la extensión de su ministerio. Y entonces, yo creo que aunque hubo reproche, el corazón de sus discípulos, en ese momento, había una confirmación especial, porque estaban delante de su Dios, a punto de partir al Padre. Y creo que ellos abrazaron el mandato, que voy a mencionarlo más, abrazaron el mandato. Ellos obedecieron el mandato, obedecieron la orden. ¿Sabes por qué creo esto? Porque todos, excepto Juan, que murió por razones naturales, todos murieron por la causa de Cristo. Todos. ¿Estamos de acuerdo? Incluido Pablo, decapitado. Y eso me da la seguridad de afirmar esto, de que ellos escucharon el gran mensaje y la gran orden que venía del corazón de Jesús, que era su voluntad. Y entonces, ¿cuál sería esa gran comisión? ¿Cuál sería esa gran orden? Y digo gran porque era tremendo, era grande lo que iba a suceder, no era tan simple y sencillo, era un gran mandamiento. ¿Y en qué consistía ese mandamiento? Y ahí está el versículo. Por favor, el siguiente, puedes centrarte en el texto, el versículo 15. Marcos 16, 15, que dice: id por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo 28, 19 también es el mismo gran mandamiento, la misma comisión o la misma misión, en otras palabras. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para quién era esa orden? Para los discípulos, ¿verdad? Pero a través de ellos para la iglesia, porque ellos se convirtieron en la extensión del ministerio, y ahora usted y yo somos esa extensión del ministerio de Jesús para llevar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin embargo, ahora había un tiempo en el que podemos reflexionar sobre el mandamiento, sobre esta responsabilidad, sobre esta gran comisión o misión que Dios les estaba entregando a sus discípulos y a través de ellos a su iglesia. Y entonces, para conocer y profundizar un poco más sobre este mandamiento,
sobre esta gran comisión porque estamos hablando de consolidar la expansión del reino. Y entonces, cuando hablamos de consolidar la expansión del reino, estamos hablando de enriquecerla, de afirmarla, de engrandecerla. Y yo creo que en la medida que profundicemos, otros recordemos y otros aprendamos lo que significa la gran comisión, entonces eso va a contribuir para la consolidación de la expansión del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso viene el siguiente, la anterior, ¿verdad? Ya leyeron la anterior, ¿verdad? El título era tres componentes de la misión divina que recibimos de nuestro Señor Jesús y que eso va a contribuir para consolidar la expansión del reino. Número uno, el alcance de la misión. El alcance de la misión. Dice en Marcos 16:15a, y les dijo, id por todo el mundo. Esa palabra id, ese verbo tan pequeño, pero de gran significado. ¿Saben lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a los discípulos y a través de ellos a la iglesia de hoy? Muévanse, vayan, salgan de ese acomodamiento y salgan a predicar mi palabra. Mi mandato no se circunscribe en una localidad, en un territorio. Mi mandato es imperativo y mi deseo, el deseo de mi corazón en todo caso, es que todo el mundo conozca de mi gloria, que toda la tierra sea llena de su gloria y que todos procedan al arrepentimiento y que todas las almas sean salvas. Por eso la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y eso me hace recordar justamente a las palabras de Jesús. ¿Recuerdan Hechos 1:8? Y ahí está el deseo, el anhelo, ¿verdad? Su voluntad y por lo tanto el gran mandamiento, en otras palabras. Ahora él va a decir antes de partir, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y ahí está, entonces, id por todo el mundo. Sal de tu iglesia, también anda a Lima, anda a la provincia, anda a todo el Perú, a todo el mundo. Es el deseo del corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso esta amada iglesia de Cono Norte Callao ha sido obediente 24 años a ese mandato. Cuando nuestros ojos, hermano amado, escuche, esto es glorioso. Esto no sucede en cualquier lugar. Cuando nuestros ojos ven misioneros como Edén, lo que hemos visto de Edén, jóvenes saliendo a provincias a servir, misioneros que vienen a testificar lo que están haciendo en las diferentes partes del país y que nosotros estamos conectados con ellos y sosteniéndolos y también, ¿verdad?, sosteniendo y acompañándolos. A los misioneros del mundo, hermano amado, eso habla de que somos una iglesia cristocéntrica, una iglesia bibliocéntrica y obediente al mandato de Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso Carmen de la Legua va a tener el privilegio de que allí se plante una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de obediencia, y que vaya a predicar la palabra y todos los rincones de Carmen de la Legua y sus alrededores sean llenos para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Pastor, ¿por qué tengo que ir? Y te voy a dar 3 razones. Número 1, porque es un mandato imperativo. Y cuando papá manda, ¿qué hace el hijo? Cuando papá manda, ¿qué hace el hijo? Obedece. 2, porque es nuestra responsabilidad. Los ángeles muy bien hubieran aceptado y con gusto y privilegio predicar el evangelio sobre la paz de la tierra. Pero ese privilegio lo tiene la iglesia. Y tercero, porque hay mucha gente perdida en Carmen de la Legua, como en todo lugar, pero Carmen de la Legua específicamente, que no tiene a Dios en su corazón.
y que está condenada a vivir una vida desgraciada y en su muerte condenado a la muerte eterna. Y entonces se necesita de un hombre, de una mujer, de un pueblo lleno de la compasión de Dios para ir a buscar esas almas y predicarle el evangelio. Escuche, Jesús nos enseñó de compasión. Cuando Él miró la multitud, dice la Biblia, hubo compasión en su corazón. ¿Por qué? Porque la vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Mateo 9:36, ¿recuerdan? Pero ¿cuál fue su respuesta? La compasión. Pero la acción, ¿sabe qué fue? Y Él iba, dice, y caminaba por las aldeas y las ciudades, predicando el mensaje de Cristo, el mensaje del evangelio y sanando toda enfermedad. Y eso es lo que vamos a ir a hacer a Carmen de la Legua. Predicar el evangelio de Cristo. Y vamos a salir. Y no lo vamos a hacer nuestras fuerzas, déjeme decirle. Porque la obra no es nuestra, es de Dios. Y si la obra es de Dios, entonces vamos con su respaldo. Si la obra es de Dios, vamos con su presencia. Si la obra es de Dios, entonces Él va a proveer todo lo que necesitamos, los recursos para hacer su voluntad y cumplir el mandato de ir y predicar el evangelio en Carmen de la Legua. ¿Cuántos dicen amén? Carmen de la Legua para Cristo. Y así fue. Id, salgan, no se queden. Y esto me hace recordar al significado y al concepto de iglesia. ¿Sabe qué significa iglesia? Iglesia viene de una palabra griega, eclesía, que significa, que quiere decir congregación o asamblea, pero también quiere decir, pastor, salir fuera. Salir fuera. Y eso estamos haciendo. Y no te pongas triste. Al contrario, que se llene tu corazón de alegría, porque estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Amén. Segundo punto. Vamos al segundo punto. Segundo componente. El fundamento de la misión o el mensaje de la misión. Dice la parte B del 15, y predicar el evangelio a toda criatura. Y la pregunta que puede saltar a la vista es, pastor, ¿qué es el evangelio? Y en pocas palabras puedo decirte que el evangelio son buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias, pastor? Esas buenas noticias son que el pecador ya no está condenado a vivir una vida trágica y dolorosa y morir eternamente. Ahora, si fija sus ojos en Jesús, si se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesús como Salvador y Señor, entonces recibirá el perdón de sus pecados y recibirá la salvación y la vida eterna por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Esas son las buenas noticias. El evangelio tiene que ver con ese plan redentor de Dios a través de la vida de Jesús, su Hijo. El evangelio tiene que ver con ese plan que se destinó aún antes de la fundación del mundo, y que el personaje, el protagonista principal sería Jesucristo. El evangelio tiene que ver con la vida de Jesucristo. El evangelio tiene que ver con Jesucristo mismo y su vida perfecta. El evangelio tiene que ver con la muerte de Jesucristo, pero también con su gloriosa resurrección. Por lo tanto, el evangelio es Jesucristo. Y entonces el mensaje que vamos a predicar es de esperanza. En este mundo desesperanzado y que va a la muerte eterna, tiene que haber una luz en el camino, un atalaya, tiene que haber un mensajero, tiene que haber un embajador, tiene que haber un portavoz del mensaje de Cristo. Y entonces ahora, cuando hablamos del mensaje de Cristo, podemos recordar que ese mensaje tiene poder. ¿Recuerdan las palabras y los escritos de Pablo en Romanos 1:16? Y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primero y después a todo gentil. ¿Qué está diciendo Pablo en otras palabras? Yo no me avergüenzo de ser cristiano,
No me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios, dinamita para la salvación de este mundo. No me avergüenzo de ese mensaje glorioso que predica la salvación única y exclusivamente por la fe en Jesús. Ese mensaje tiene poder. Cuando ese mensaje se predica desde los púlpitos, desde los altares, tiene poder. Cuando ese mensaje se predica desde tu casa, tiene poder. Cuando ese mensaje sale a las calles, parques y plazas, tiene poder. Tiene poder para transformar y cambiar al pecador. Dígame si no es un glorioso milagro aquel hombre adúltero, alcohólico, drogadicto, que conociendo a Cristo cambia su vida completamente. Y después de ser un drama para su familia, se convierte en una bendición para ella. ¿Cuántos pueden decir amén, que es un milagro de Dios? Ese es el evangelio de Cristo. Y no hay imposibles para Dios. Alguien puede decir, pastor, tengo una enfermedad incurable, hermano amado. Que déjame decirte, hay un remedio. Si alguien dice, pastor, mi familia está destruyéndose, te digo, hay un remedio. Si alguien me dice, pastor, mis hijos no están en la iglesia, han seguido caminos peligrosos y yo estoy triste, te digo, hay un remedio. Pastor, estoy depresivo, he perdido paz y quiero comprar en la farmacia y no la consigo, hay un remedio. Pastor, no sé qué hacer con mis finanzas, mi empresa ha quebrado, ya no es lo mismo, hay un remedio. Pastor, estoy condenado por el pecado, lo sé, y tengo algo que hacer, hay un remedio. Ese remedio se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de Gloria, el Salvador de este mundo, el Redentor de este mundo. Y esas son las buenas noticias que tenemos que llevar a Carmen de la Legua. Esas son las buenas noticias que hemos predicado en Coro Norte y Callao. Y por eso el resultado que hemos tenido. Y que no se hinche el pecho de nadie, porque todo se lo debemos a Dios. Nosotros somos simplemente un instrumento en las manos de Dios. Y como diría Juan el Bautista, soy solo una voz que clama en el desierto. Soy solo una voz que clama en medio de la necesidad. Y si la voz y el que clama es Cristo, yo soy solo su voz. ¿Cuánto dicen amén? Por eso que tu boca no calle, que se abra para predicar el evangelio de Cristo, que son buenas noticias. Cuando un hijo ingresa a la universidad, son buenas noticias. Cuando un hijo nace, son buenas noticias. Cuando alguien sana, son buenas noticias. Cuando alguien recupera, son buenas noticias. Pero las buenas noticias que vienen del cielo son que Dios te ama, que nunca dejó de amarte, aunque tú le diste la espalda, Él vino a buscarte y a dar su vida por ti en la cruz, ocupó tu lugar, murió en la cruz, ahora está a la diestra del Padre y nosotros esperando su segunda venida. Padre, fuerte palmas a nuestro Señor. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Tercero, la finalidad de la misión. El amor de Dios es tan grande, su compasión y su misericordia tan inmensurable, que Él planeó justamente, por amor, que todos procedan al arrepentimiento, porque los ama. Romanos 5:8 dice que Él mostró su amor en nosotros, que aunque siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. ¿Cómo el Rey de Gloria pudo dejar su trono, su reino, para venir a este mundo en forma de hombre y dar su vida por el injusto, por el pecador, por el que no merecía nada? Entonces ahí hablamos del amor ágape de Dios, el amor incondicional, el que nos amó con amor eterno, el que desea nuestra bendición. Cuando yo voy a la Biblia, yo veo a un Dios, a un Padre lleno de amor, persiguiendo a sus hijos, y sus hijos corriendo de Él, pero Él va a buscarlos para traerlos a su presencia, para decirles, yo nunca te dejé amar, y tanto te amé,
que entregué a mi único Hijo para que tú tengas vida, vida en abundancia y salvación y vida eterna. Pero dice el texto del tercer componente, el que creyere, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no cree será condenado. No hay ninguna duda que el Evangelio es poder de Dios. No hay ninguna duda que ese Evangelio transforma vidas. No hay ninguna duda que ese Evangelio tiene que correr sobre la faz de la tierra y tiene que ser predicado. Pero ¿sabes qué? Ese Evangelio demanda una respuesta al que escucha, al pecador. Porque está en nosotros. El solo escuchar el Evangelio no basta. Hay que tomar una decisión. Y como Dios nos dio libre albedrío, entonces somos nosotros los que elegimos. Porque tú puedes elegir entre la vida y la muerte. Tú puedes elegir entre el cielo y el infierno. Tú puedes elegir entre la bendición y la maldición. Y Dios te diría, escoge pues, hijo, la vida. Escoge pues la salvación. Porque no te cuesta nada. Y aunque no lo mereces, yo lo preparé para ti. Pero tienes que responder. Porque hay un pensamiento que corre por la mente de los hombres. Que cuando escuchan el Evangelio, entonces, ¿has escuchado? Para otra vez será, ¿no? Déjeme vivir mi vida. Cuando sea más viejito, decidiré. Cuando termine la universidad. Cuando me jubile. Cuando al final, tal vez esté a punto de morir en el hospital. Ya ahí decido, hermano, ¿quién es el dueño de la vida? En Santiago dice que la vida es como una neblina. Hoy día somos y mañana tal vez no estamos. Porque Él es el soberano. Lo que te corresponde a ti es haber respondido a ese evangelio que alguien te predicó. No sé si fue tu mamá, fue tu papá, fue tu hermano, tu hermana, un amigo, un compañero, o tal vez un hermano que no conocías, una hermana que no conocías. Pero ese fue un instrumento en las manos de Dios. Y tú respondiste al evangelio y le dijiste, sí, por eso estás acá. Pero yo les digo a aquellos que todavía no han respondido a este evangelio que están escuchando, si están presentes aquí en el auditorio o si no allá detrás de la pantalla, te digo, decide, porque Dios hoy te está hablando. ¿Y sabes lo que te dice? Decide ya, porque escuchaste el evangelio. Y no lo postergues, porque tal vez sea el último día de tu vida. El que creyere será salvo. El bautismo es solo un símbolo, es una respuesta, es el seguimiento, es la confirmación de la verdadera y genuina conversión. Pero lo importante es creer. Por eso ese verso reza, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Aquel que rechaza al eterno Hijo del Dios viviente, entonces es condenado. Y ahí tenemos un gran desafío. Tenemos una responsabilidad. El pecador tiene una responsabilidad de responder al evangelio poderoso de Cristo. Y está en Él. Y si quieres un consejo, ríndete a los pies de Cristo. Y decide por Jesús qué es lo que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por último, para terminar, hay una hermosa ceremonia y celebración que tenemos. Miren la conclusión. ¿Sabes? Me encanta. Cuando yo leo sobre multiplicación, crecimiento, expansión, sueño con Carmen de la Legua. Déjenme confesarle algo, hermanos amados. Cuando el pastor me designó, me llamó a su oficina para darme este encargo, y me hace recordar el encargo que Jesucristo le dio a sus discípulos, hubo una pizca de duda en mi corazón. Pero después dije, Señor, ¿qué he hecho todos estos años sino obedecerte? Que aunque parezca imposible, tú eres el Dios de los imposibles. Tu palabra dice que lo que para el hombre es imposible, para ti es posible. Así que no voy a ser yo,
¿Vas a ser tú, Señor? Pero después volvió la duda. ¿Sabes cuándo? Cuando salimos a peinar Carmen de la Legua para encontrar un local. Y algunos pastores, en forma de broma, dijeron, ya Carmen de la Legua está despeinada porque tanto han peinado. Y no encontrábamos local. Y entonces yo decía, pastor, y traía mis fotos y mis videos al pastor cada semana, diciéndole, pastor, esto es lo que hemos averiguado con el equipo, que salíamos aquí y allá. Y el pastor le decía, no, hay problemas, hay dificultades, esto no va. Decía, Señor, entonces, eso no es tu voluntad. Una pizca, ¿recuerdan a Juan el Bautista? El pastor predicó. Esa duda en su corazón. Puede pasar. Pero cuando tú sigues en la duda, mirando el problema y dejas de mirar a Cristo, puedes hundirte como Pedro en la mar. Lo que hay que hacer es no dejar de mirar al autor y consumador de la fe, que nuestros ojos estén fijos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, porque Él se encargará. Y dicho y hecho, hermanos. El pastor me dijo así, en forma ligera, bueno, te queda entonces, vuelvo a llamar al dueño. Vuelve acá y haz esto y lo otro. Y yo decía, Señor, el pastor tan fácil es para él decir, y yo, ¿cómo enfrento todo esto? Y decía en otras palabras. Pero seguí sus consejos. Y entonces llamé al antiguo dueño del local y vi un semblante y un corazón, pastor, diferente cuando me eliminó de WhatsApp. Y entonces cuando le conté la nueva experiencia y el nuevo deseo, el anhelo, él me dijo, muy bien, pastor, vamos a hacerlo en este precio, consulte con su pastor y ahí está dispuesto, ¿verdad? Y mañana, lunes, Dios mediante, estamos firmando el contrato, pastor, con su sobrino y eso confirma que Dios es Dios de imposibles, que aunque parecía que no había local, ahora tenemos casa, y doble casa, primer y segundo piso, para hacer la voluntad de Dios. ¡Qué hermoso! Y con mi esposa, déjenme decirle, acá está mi esposa, lloró, perdón, estoy sin lentes. Y mi esposa me acompañó algunas veces. Y cuando le dije, gordita, ya tenemos local, sus ojos se volvieron vidriosos. Porque ella me decía, no desmayes, confía en Dios, sigue saliendo, va a haber un local. Dios ya tiene la casa, no declines. ¿Y cuánto necesitamos una ayuda idónea como a mi esposa? Y tú, mujer, eres ayuda idónea para tu esposo. Cuando les ves declinar o ves desmayar o dudar, ora con él, abrázalo y dile, en Cristo todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces yo sueño, ponga por favor el final, porque ya terminamos. Estoy bajo el final. Es la finalidad de la misión, pero mira, vamos a la conclusión. Y cuando yo veo textos como estos, entonces yo sueño con Carmen de la Legua. Veo familias llegando a la iglesia por cantidades, cientos y miles. En el nombre de Jesús lo declaro. Sin embargo, ahí estaremos. El remanente que obedeció a Dios, el remanente que entendió que la gran comisión era para valientes, era para aquellos que se ponen en las manos de Dios para ser usados como un instrumento de poder, en obediencia plena y total a Jesús. Y ese remanente somos nosotros, Zona 3, que iremos a fundar a la iglesia de Carmen de la Legua para la gloria y honra de nuestro Señor. Y mira la obediencia, y ellos salieron predicando. Estamos en el 16 Marcos, miren. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Nunca dudemos, hermanos, que el que va con nosotros es Cristo. Nunca dudemos que el dueño de la obra es Cristo. Nunca dudemos que nuestra victoria está en Cristo. Y entonces, mira este versículo de Hechos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente. Yo sueño
que esta realidad sea también para Carmen de la Legua. Lo hemos saboreado, nuestros ojos lo han visto, lo hemos palpado aquí en Coro Norte, Callao, con los 70 que salieron, pastor, y ahora somos casi más de 3,000 personas. No, eso solo lo puede hacer Dios. Pero como el pastor nos enseña, ahora Dios está buscando aquellos siervos de Dios que le sirvan al Señor, que se pongan en sus manos para ser usados como un instrumento. Yo quiero estar en las manos de Dios. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto lo quieren? ¿Cuánto lo quieren? Entonces usted está llamado a ser un fundador de la iglesia de Carmen de la Legua. La gloria sea para Dios. Que se multipliquen las familias del Carmen de la Legua. Que hombres jóvenes, mujeres jóvenes y ancianos vengan a Carmen, que hay una casa ya esperándoles y un pueblo que está dispuesto a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Y la gloria sea para nuestro Señor. 24 años de servicio, 24 años de gloria, 24 años de historia y 24 años saboreando lo que Dios sabe derramar en cada etapa de la visión. Y hoy estamos en la gran visión, ¿verdad? 14 son las cumplidas, 7 iglesias en Lima, 7 iglesias en el Perú, 7 misioneros en el mundo. Este local para la gloria del Señor que se construirá. ¿Y todo por qué? Porque confiamos en Dios y entendimos que el mandato de la gran comisión era para nosotros, su iglesia. Y entonces ahí podemos reflexionar que ese corazón obediente es necesario, que ese corazón dispuesto es necesario, que ese corazón humilde de siervo y sierva es necesario para conquistar lo que Dios nos ha mandado a conquistar. No solamente Carmen de la Legua, sino Lima, el Perú y el mundo para Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Hoy has confirmado en nuestros corazones que tu iglesia puede recepcionar tus mandatos, puede abrazarlas e impregnarlas en su corazón. Y entonces, Señor, aquí está tu pueblo, que hemos oído tu palabra y nos ponemos en tus manos, Dios, para hacer tu voluntad. Y si tu voluntad es movernos, que salgamos de este lugar para fundar la iglesia en el Carmen de la Legua, la gloria sea para ti. Y si nos has llamado a hacer luz y sal en el Carmen de la Legua, la gloria sea para ti. Si nos has llamado a ser tus mensajeros de esperanza y radicales a Carmen de la Legua, la gloria sea para ti. Al final, Señor, nos ponemos en tus manos solo para hacer tu voluntad. Esa voluntad buena, agradable y perfecta para Carmen de la Legua, el Perú y el mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.